Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. Este día, en este martes 24 de mayo, celebramos a María Auxiliadora. Una devoción que viene desde los primeros siglos de la Iglesia, la reconocemos como auxilio de los cristianos. Y vamos a tomar el Evangelio del día, del Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículos 5 al 11. Primer momento, lectura del texto. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: me voy al que me envió y ninguno de ustedes me pregunta ¿a dónde vas? Sino que por haberles dicho esto, la tristeza los ha llenado el corazón. Sin embargo, lo que les digo es la verdad. Les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a ustedes el Paráclito. En cambio, si me voy, se los enviaré. Y cuando venga, dejará convicto al mundo con la prueba de un pecado, de una justicia, de una condena. De un pecado porque no creen en mí. De una justicia porque me voy al Padre y no me verán. De una condena porque el príncipe de este mundo está condenado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Abramos el corazón en este día para que miremos la presencia del Señor y hoy, recordando a María Auxiliadora, nos llenemos del Espíritu, aquel que llenó la presencia, colmó, rebosó la presencia de la Madre de Dios. Digamos juntos: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos, santifícanos, llénanos de tu luz, de tu gracia y tu verdad. Amén. Qué alegría hoy, 24 de mayo. Hemos vivido en este mayo, que es un mes mariano, en vez que es marcado por el 13 de mayo, la aparición de Nuestra Señora a los pastorcitos, y por hoy, 24 de mayo, un día consagrado a María, auxilio de los cristianos, sobre todo con una devoción que ha recibido San Juan Bosco de la propia Virgen María. Pero ya inclusive desde el año 345, Juan Crisóstomo, el grande San Juan Crisóstomo, boca de oro, ha dicho: tú, María, eres auxilio potentísimo de Dios. Ya desde el comienzo se veía el auxilio de la madre de los hijos de Dios. San Sabas, en el 532, narra cómo en Oriente había una imagen de la Virgen que era llamada auxiliadora de los enfermos, porque junto a ella se obraban muchas curaciones. Ya en el 749, con San Juan Damasceno, fue el primero en propagar la jaculatoria: María Auxiliadora, ruega por nosotros. Y repetía: la Virgen es auxiliadora para evitar males y peligros y auxiliadora para conseguir la salvación. En Ucrania se celebraba la fiesta de María Auxiliadora el 1 de octubre desde el año 1030. En ese año se libró a la ciudad de la invasión de la terrible tribu de bárbaros paganos. Ahora que tristemente vemos lo que está pasando en Ucrania, ya en la antigüedad hay una devoción grande por ella. Allí, en 1572, el Papa Pío V ordenó que en todo el mundo católico, en las letanías, se tuviera la advocación: María Auxiliadora, ruega por nosotros, porque en ese año Nuestra Señora libró prodigiosamente en la batalla de Lepanto a toda la cristiandad, que venía a ser destruida por un ejército mahometano de 282 barcos y 88,000 soldados. En el año 1600, los católicos del sur de Alemania hicieron una promesa a la Virgen de honrarla con el título auxiliadora si lo lograba de la invasión de los protestantes y hacía que se terminara la terrible guerra de los 30 años. La Madre de Dios les concedió ambos favores y pronto había ya más de 70 capillas con el título de María Auxiliadora de los cristianos. También en 1814, el Papa Pío VII, prisionero del general Napoleón, prometió a la Virgen que el día que llegara a Roma en libertad la declararía fiesta de María Auxiliadora. Inesperadamente el pontífice quedó libre y llegó a Roma el 24 de mayo. Desde entonces quedó declarado el 24 de mayo como Día de María Auxiliadora. Y ahí pues la parte histórica más fuerte, con esta situación del Papa Pío VII en 1814, su libertad y el llegar a Roma este 24 de mayo. Y en 1860 la Virgen se aparece a San Juan Bosco y le dice que quiere ser honrada con el título de auxiliadora y le señala un sitio para que se le construyera en Turín, Italia, un templo,
y empieza la obra con 3 monedas de 20 centavos cada una, y empiezan a florecer tantos y grandes milagros de María Auxiliadora, que ya el padre Bosco, don Bosco, ha reconocido que cada ladrillo de ese templo es un gran milagro de María Auxiliadora, y ha tenido pues toda una fuerza María Auxilio de los cristianos desde allí para todos los creyentes, los salesianos y salesianas con don Bosco, pues fieles a este espíritu, siguen proponiendo todo un montón de obras bajo el amparo de María Auxilio de los cristianos. Por eso hoy la honramos con este título. Seguimos en mayo, que es un mes mariano, y en este día, bajo esta introducción, entonces miramos lo que nos ha dicho el texto. Capítulo 16, versículos 5 al 11 del Evangelio según San Juan. ¿Qué ha dicho Jesús? ¿Qué dice en este texto? ¿Qué afirmación da luego? Con una pregunta. ¿Qué constata Jesús que está pasando en el corazón de los apóstoles? ¿Qué certeza les da? ¿Que conviene que pase esto? ¿Para qué? Hay una explicación ahí muy puntual, muy diciente, de algo que él llama de dejar al mundo convicto en un pecado, una justicia y una condena. ¿Qué aclaración da después sobre estas expresiones? ¿Y quién es el que está condenado? ¿Sobre quién ha tenido victoria Jesús y ha dado esta victoria para el mundo? Miremos todos los elementos, todos los detalles. Puede haber expresiones que no comprendemos, pero en la meditación vamos a tratar de profundizarlas. Cada uno hace varias lecturas, la reconstruye con la memoria, el texto lo reconstruye y lo baja de la mente al corazón. Segundo momento, meditación. En este contexto del auxilio que nos da Dios a través de su Madre, que es plena del Espíritu Santo, vemos en esta cena de despedida cómo el Señor les va a dejar nada más ni nada menos un auxilio a ellos, los apóstoles, y a los que continuarán la obra de dar testimonio de Jesús en medio del mundo. Y el auxilio es nada más ni nada menos que Él mismo, el Espíritu Santo, que vendrá, pero para eso el Hijo tiene que cumplir su parte, dar la vida en la cruz, y después vendrá la presencia de Dios Espíritu Santo. Pero aquí hay algo muy interesante. Jesús empieza diciéndoles que Él se va al que lo envió. Les está comentando que ya va llegando la parte final de su vida. Eso se lo había dicho en 3 momentos, que lo iban a matar, que después resucitaría, pero es que ya es una realidad. Va a llegar a Getsemaní, va a vivir el momento fuerte de esta expiación del Espíritu en Getsemaní, con sudar gotas de sangre, y vendrán los procesos de la cruz. Ellos, los apóstoles, todavía pues no alcanzan a comprender esto, pero hoy ya les está diciendo claramente: me voy al que me envió. Y les dice: y ninguno de ustedes me pregunta ¿dónde vas? Acuérdense ustedes que ya en el capítulo 14 le habían hecho algunas preguntas. Tomás le dijo que no conocíamos el camino pues para ir al Padre, y Jesús responde: yo soy el camino, la verdad y la vida. Felipe le había dicho que nos muéstrenos al Padre, y Judas Tadeo le había hablado que pues porque nosotros, hablando de ellos, habían merecido que Él se manifestara a ellos. Y Pedro ya había hecho unas conversaciones, y ahorita estaban como mudos, habían quedado en silencio, porque las palabras ya eran muy dicientes. Lo que Jesús estaba diciendo cada vez era como una despedida más clara. Y Jesús les dice: bueno, es que no me van a preguntar a dónde vas, sino que por haberles dicho esto, la tristeza les ha llenado el corazón. Claro, las despedidas dan tristeza, eso es claro. Y no es la despedida de cualquiera, es la despedida del Señor, del Maestro, del que es todo para ellos. Y les ha causado un dolor del corazón. Pero Jesús quiere dejarles claros entonces cómo les tiene que decir la verdad. Y es necesario que los prepare y les diga la verdad.
y que les prometa a uno, que es Dios mismo, que será auxilio para ellos. Hoy en esta fiesta María Auxiliadora, ella, la plena de Dios, es auxilio de los cristianos. Jesús en esa última cena les estaba nombrando cómo tenía que partir Él. Les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a ustedes el Paráclito. En cambio, si me voy, se los enviaré. Es el procedimiento. El Padre ha enviado al Hijo, el Hijo ha vivido, tomado la condición humana y sobre ello cargada todo el pecado de la humanidad y lo ha destruido. Ha llegado hasta la cruz y ha dado la vida en una muerte de cruz, y ya da paso a la presencia de Dios en el Espíritu Santo. Y en esta presencia del Espíritu Santo seguirá un proceso en el mundo. Y es un proceso muy llamativo que tendríamos que mirar hoy, y qué bueno que podamos analizarlo a la luz de estas explicaciones bíblicas. El Espíritu Santo nos muestra cómo Él les va a dar la fuerza de continuarlo, y continuarlo en algo que veníamos hablando ayer, como en un proceso que sigue a través de los que continúan a Jesús. Así como persiguieron a Jesús, los van a perseguir a ellos, pero ellos, llenos de la fuerza del Espíritu, serán valientes para llevar este testimonio. Y resulta que la presencia de Cristo ahora, por medio de su Espíritu en la iglesia, adopta unas características como de una sentencia judicial favorable a Jesús. Metámonos como en un juicio. Y el Espíritu Santo será quien va dando la muestra de este juicio, y cómo el proceso culmina y de una manera sigue más bien en la vida de los creyentes, y llegará un momento donde Dios Padre revisará el proceso de su Hijo y mostrará que definitivamente el Espíritu de la verdad, Dios hablando, y habla a través de los apóstoles, discípulos y demás creyentes, y mostrará un juicio que será de esta manera. Primero, mostrará cómo el mundo quedará convicto con la prueba de un pecado, de una justicia y de una condena. Ahí hay tres expresiones. De un pecado, y empieza diciendo él, no creen en mí. De una justicia, porque me voy al Padre y no me verán. Y una condena, porque el príncipe de este mundo está condenado. Puede ser un pasaje difícil, pero vamos a tratar de comprenderlo hoy, en este día del auxilio de Dios. María, llena del Espíritu Santo, auxilio del Espíritu Santo, el auxilio de los creyentes también. El pecado del mundo consiste en la incredulidad. Jesús y el Espíritu mostrará que el pecado es en los que en su época no han querido reconocer a Jesús. Y no solo en su época. Llegará un momento en que en las distintas etapas de la historia se mostrarán los creyentes y los que no creen. Y el no querer creer, a pesar de una predicación, a pesar de hechos constatables y tangibles, de mostrar a Dios como Dios se ha mostrado en su Hijo, es un pecado, la increencia. Tendríamos que revisarnos ustedes y yo qué tan conocedores de Jesús somos, porque hemos recibido toda una catequesis y una preparación, y si verdaderamente somos creyentes y actuamos en orden coherente a ser creyentes. El pecado es la increencia. La otra parte de este dejar convicto al mundo en un juicio es que definitivamente hay una justicia. Y la justicia es, Jesús tenía la razón. Verdaderamente es el Hijo de Dios, que ha tomado la condición humana, que pasó de la muerte a la resurrección, del sepulcro a la gloria inmortal, que poseía desde el principio como unigénito de Dios. Acuérdense ustedes que los enemigos de Jesús decían al pie de la cruz, si es el Hijo de Dios, que se lo salve. Entenderán que precisamente por medio de su muerte entraba Jesús en la gloria de su Padre Dios. Es claro, se muestra claro y ha quedado claro, es el Hijo de Dios. Aquellos que se burlaron de él. Es una justicia. Justicia en términos bíblicos también viene a mostrarnos cómo Dios, a través de su Hijo, nos ordenaba en los criterios de la voluntad perfecta del Padre. Jesús ha dado su vida en lo que le toca a él, ha sido un siempre sí a la voluntad del Padre, y ha dado la justificación de los creyentes
para que veamos que verdaderamente el Hijo de Dios ha sido la víctima propiciatoria por nuestros pecados. Es un sí al Padre. Es justo entonces también, en este orden de ideas, que el mundo reconozca en Él el verdadero Hijo de Dios. Y entonces un pecado, una justicia y de una condenación. Y condenará al enemigo de Dios, Satanás, el maligno, derrotado totalmente gracias a la resurrección del crucificado, como vencedor de la muerte eterna y de su causa, el pecado, que es el único poder que tiene Satanás. Satanás queda vencido. Queda vencido. Entonces, Jesús quiere explicarle esto a los apóstoles y nos lo explica hoy a nosotros, y con la fuerza del Espíritu Santo comprendemos este proceso con el cual queda claro que el pecado es la increencia, que es justo que hoy reconozcamos a Jesús, que es el único que nos da la justificación delante del Padre, nos enseña a vivir en su voluntad y lo reconocemos como el Hijo de Dios, y que el demonio y Satanás ha sido completamente vencido. De lo único que se vale el Satanás es el pecado. Dios ya nos dio la fuerza para no caer en la tentación y no sucumbir. Está en nosotros seguir viviendo en esta gracia que Dios nos da. La tristeza sería pues seguir cayendo en el pecado con la gravedad de que nosotros decimos que creemos y de cerrarnos a Dios. Ese sí sería tristemente el único poder que tuviera Satanás, que nosotros dejamos puertas abiertas para que él siga dominando. Pero, claro, hoy está vencido Satanás para aquel que se pone en las manos de Dios, para aquel que cree, para aquel que le da la gloria al Hijo de Dios que vino a justificarnos, para aquel que reconoce que Dios no nos ha dejado solos. Nosotros con el tiempo, claro, los apóstoles en ese momento no comprendían tan fácil, porque no sabían, pues sí, sabían, habían escuchado hablar a Jesús de la cruz, pero es que la realidad es una cosa impresionante lo que les tocó vivir. Ya con la fuerza del Espíritu después comprendieron y fueron arrolladores porque tenían a Dios por dentro. Nosotros ya con el tiempo comprendemos por qué Jesús los animaba a que tuvieran la fuerza y que Él tenía que irse para que viniera el defensor, el Paráclito, que es auxilio para ellos y auxilio para toda la iglesia. Y como está llena María de esta presencia de Él, en esta otra parte de la meditación los invito a que miremos como este binomio de santidad. Pues claro, el Espíritu Santo es Dios, pero si María, creada sin mancha, es la más plena de Dios dentro de los seres y de los hijos de Dios, pues cuánto no pedirle auxilio a ella, que todo lo que ha hecho y todo lo que habla es palabra de Dios. Es el Espíritu quien la ha guiado desde que se ha bajado en la humildad de la esclava y ha recibido todo este quejaritomene, la llena de gracia, la llena del Espíritu. Hoy nos ayude en este auxilio para nosotros en el camino, nos ayude a pedir el Espíritu. Ella, llena del Espíritu, nos ayuda a pedir el Espíritu hoy, para que creamos y no caigamos en el pecado del no creer, para que vivamos en la justificación. Ya Jesús nos ordenó, digámoslo así, delante de Dios en la voluntad perfecta del Padre, y para que con esta fuerza de Dios, Satanás y el pecado sea vencido en nuestra vida y podamos vivir con su gracia. Esa es la Madre más bella. Hoy la invocamos. Hoy, a través de ella, invocamos al Espíritu Santo para que nos siga guiando como a los apóstoles, para que no tengamos miedo, para que de pronto como los apóstoles no estemos nosotros como en eso, que no somos capaces como de decir palabra, porque ellos ya estaban como abatidos y Él les dice, bueno, no me preguntan a dónde vas, pues les ha entrado pues como el temor. Salgamos del temor y llenémonos hoy de la presencia de Dios, de la mano de María, auxilio en nuestra vida, auxilio para los creyentes, podamos salir de la increencia, del pecado y de la derrota que hemos tenido muchas veces por pecar y por ir más allá y transgredir los preceptos de Dios. Abramos el corazón, que esta sea nuestra fuerza en este día. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, porque caminas con nosotros. Gracias, Padre, por el don del Espíritu, tu presencia perenne, la presencia perenne de Jesús entre nosotros,
Gracias porque al revisar este proceso de Cristo, así es el Espíritu que atestigua a Jesús como Hijo tuyo y vencedor del pecado, del mal y de la muerte. Cristo resucitado fundamenta nuestra fe y esperanza, y el Espíritu nos recuerda sus palabras de vida, especialmente en el duro momento de la prueba. Por eso nunca estamos solos en nuestra soledad. Gracias, Señor. Creemos en ti, con el gozo del Espíritu, torrentes de agua viva brotan de nuestro corazón. Amén. Y a ti, Madre de Dios, hoy te clamamos que nos auxilies y nos guíes como la Madre más bella y más santa, que nos muestres las huellas de Jesús. Con la fuerza del Espíritu que te ha tomado plenamente a ti, podamos hoy ser guiados en este camino de la vida, en estos duros combates que tenemos, podamos salir adelante en este proceso contra el mal, que podamos ser verdaderos creyentes como lo has sido tú, que podamos tener la fuerza y la gracia de Dios, a ti la quejaritomene, la llena de gracia. Hoy nos ayudes a encontrar la gracia de Dios y la fuerza del Espíritu Santo. Amén. Cuarto momento, la acción. Revisemos hoy nuestra vida delante de Dios, si creemos o no. Pecado es la increencia. Meditemos aquello como Dios nos ha ordenado la vida para que tengamos la voluntad perfecta del Padre en nuestro corazón. Acuérdense ustedes del ejemplo que yo siempre digo, las letras del computador cuando uno escribe que quedan como desordenadas y uno les pone justificación y quedan derechitas. Qué bueno revisar nuestra vida si estamos alineaditos, bien presentados delante de Dios. Que podamos salir del efecto del pecado, que Satanás se vale del pecado, y reconozcamos que Él ya está vencido, ya está condenado. Ya Dios nos ha dado la victoria, pero está en nosotros poder aceptar esta victoria, vivir en esta victoria. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué nos enseña esta palabra de Dios para vivir creyendo y como creyendo, pues viviendo ordenados en Dios y reconociendo que Jesús nos ha dado la victoria sobre aquello que nos mata? Y hoy los invito a que hagamos un rosario con toda la devoción, hagamos una obra con la obra de Nuestra Señora, con la fuerza y la bendición de ella, meditemos cómo ella ha sido auxilio en distintos momentos de nuestra vida y cómo nos confiamos hoy al auxilio de ella como madre de nosotros los creyentes. Gracias por todos los comentarios que colocan al final del chat, por el eco, por lo que hay en el fondo del corazón y quieren mostrarnos allí en el chat. Y por seguir escribiendo el país, el estado y la ciudad de donde participan. Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios.